grabación. Bueno, entonces igual después se los voy a decir por la página, por el WhatsApp, ¿sí? Sí. De que tienen que entregarme antes del viernes el trabajo práctico que realmente no me acuerdo. Ah, era Heráclito, Platón. Parménides y Platón, ¿no? Que este último, o sea, eso yo lo había entregado. El Falta Platón, ¿no? último solo No, de no, Platón. no. Solo El de Platón. próximo, sobre Platón. ¿No era Heráclito, Parménides y Platón? No. No. What? Bueno, se me O acaba sea, de ocurrir. Me acaba de ocurrir. O sea, el anterior ya era de Heráclito y Ese ya Parménides. está, ya lo entregaron Claro. todos. Ese está todo entregadito. Sí. Ese no es problema. Estoy hablando del nuevo, del de Platón. Ah, ese se llama, ¿cómo se llama ese? Heráclito, Parménides, Ah, Platón. ok. Es el título, está bien. O sea, está clarísimo que si querríamos determinar de quién hereda Platón, por lo menos desde el punto de vista conceptual, la doctrina de las ideas, es de Parménides y de Heráclito. Heráclito le queda reservado el orden del espacio temporal, donde está siempre en movimiento. Y Parménides el orden de lo que es, de lo inmutable, de lo eterno, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, ¿están dispuestos ya? No tenemos. Recién apareció Patricio, pero luego desapareció. Bueno, tenemos un lindo PowerPoint para el compañero Aristóteles. No sé si lo vamos a terminar. Esperen que acá me pasé. Estaba mirando cuántas filminas eran. Bueno. Bueno, comenzamos entonces. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta, que estoy un toque perdida. Aristóteles no va con Platón. O sea, el trabajo que queda es solamente Platón. Sí, de Aristóteles no vamos a hacer trabajo porque no hay tiempo. Ah, ok. Vamos a hacer Eso era. 3 trabajos prácticos. El primero ya lo hicimos, el segundo lo hicimos y el tercero hay que hacerlo. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de... Tiene varios nombres Aristóteles. Uno es el Estagirita, porque nació cerca de la península calcídica. Si ustedes ven un mapa de Grecia, van a ver que al norte de Grecia hay como 3 deditos, ¿no? Que son, bueno, esa es la península calcídica, las penínsulas. O sea, Aristóteles no es ateniense, pero es jonio, o sea, de la misma, podemos decir, cultura que los atenienses. ¿Mm? Y una cosa importante de la vida de Aristóteles, muy importante, es que Aristóteles es hijo de médico, de una familia de médicos. Y algo más es que el padre de Aristóteles fue el médico de Filipo I. Filipo I es el padre de Filipo II, que a su vez es el padre de Alejandro Magno. Y esos pertenecen a lo que se llama Macedonia. Macedonia era un pueblo de habla griega, pero a diferencia de mucho de las comunidades griegas, era una monarquía. Entonces, digo que a los griegos no les parecía que una vida regida por un soberano fuese una vida humana, como decíamos con Sócrates de la educación. Bueno, la cuestión es que Aristóteles viene de una familia de médicos y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la medicina griega, esto es un apunte, ¿no? La medicina griega parecería que muy rápidamente
se liberó de la cura a través de conjuros, a través de la magia, a través de invocaciones, y que en este sentido es casi contemporánea. Observación, diagnóstico, terapéutica. O sea, porque no adjudicaban los males del cuerpo a razones, digamos, extracorporales, así como cuando hablábamos de Tales de Mileto, bueno. Y parecería que esa convicción de la observación para conocer prendió muy fuerte en este joven de gran talento que era Aristóteles. Y el otro asunto decisivo para comprender o para tener un acercamiento al pensamiento de Aristóteles es que a los 17 años, muertos sus padres, un amigo de la familia, esto pasó muchas veces, lo inscribió en la Academia Platónica. Aristóteles estuvo nada más y nada menos que 20 años en la academia. Cuando muere Platón, que Platón muere en el 347, Aristóteles nace en el 383 antes de Cristo, ¿no? Sí. En el 383 hay algo así como una disputa para ver quién queda a cargo de la academia. Y Aristóteles y sus compañeros parecería que no fueron los elegidos y se eligió al sobrino de Platón, que si mal no recuerdo es Genócrates, pero no me acuerdo. Entonces Aristóteles se va, vive amparado en un reino, hacen algo así como una escuela filosófica también. Y el otro hecho importante es que Aristóteles es convocado por Filipo II de Macedonia para que sea preceptor de Alejandro de Macedonia. O sea, el que lo educó a Alejandro Magno es Aristóteles, desde que tenía 10 o 12 años, ¿no? Y eso le trajo malas consecuencias, porque cuando muere Alejandro Magno en el 323, recuerden que Atenas, Egipto, Persia, hasta la India, todo el Asia Menor, todo formaba parte del imperio macedónico, del imperio de Alejandro. ¿Por qué creen ustedes que la última reina egipcia se llamaba Cleopatra? Cleopatra es un nombre griego. Esto es, la influencia de Alejandro fue enorme porque su imperio era enorme, pero fugaz. Saben que murió a los 32 años. Entonces en Atenas, a la muerte de Alejandro, Atenas se había transformado en una satrapía. Satrapías son las provincias, tal como las concebían los persas. Se tomó mucho de los persas Alejandro. Y esa revuelta antimacedónica, que se produjo luego de la muerte de Alejandro, hizo que Aristóteles, irónicamente, dijera, ya la filosofía ha tenido su mártir, refiriéndose a Sócrates, y se fue a la isla de Eubea, que es una isla que queda ahí al noreste de Atenas, a la ciudad de Calcis, y ahí murió al poco tiempo. Platón lo llamaba el lector, y mucho de lo que aparece en las últimas obras de Platón como críticas a la doctrina de las ideas, es pertinente pensar que vienen de Aristóteles y de algún grupo de, como dicen los comentaristas, estudiantes inteligentes, ¿no? Entonces, vamos a ver que pedagógicamente es conveniente que tratemos cuáles son las críticas que le hace Aristóteles a Platón, ¿no? Eso va a ser uno de los primeros asuntos que vamos a observar, ¿no? Y la bibliografía que tiene, además de esta clase, ¿sí?, es el texto de Carpio. Creo que ya se los mandé, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, creo que sí lo Sí, mandé. por WhatsApp. Bien. Bueno, acá tenemos entonces, ya lo cumplí, la breve, este es el índice, digamos,
¿no? Las críticas a Platón, bueno, después vemos cada una, no tiene sentido que lo leamos. Este orden obedece a que primero se indaga lo que es, tarea de la metafísica, de la ontología, y luego, sobre esa base, la filosofía se ocupa de lo que debe ser, tarea de la ética. En Platón no están distinguidas, sí en Aristóteles. Con esto quiero decir que, no sé si yo les conté la historia, pero se las vuelvo a contar, de dónde viene el nombre metafísica. ¿Se lo conté? Creo que no. Creo que No, no. profe, no. Bueno, resulta, bueno, esto es toda una historia muy interesante que, bueno, ya que estoy me olvidé de contarles, que la obra de Aristóteles, a diferencia de Platón, nos ha llegado parcialmente. Parece que bastante poco. Y lo que no llegó, y eso es extraordinario, raro, son los textos que Aristóteles preparaba para sus clases. O sea, no se ha conservado ningún libro que Aristóteles haya escrito. Lo que se conserva son sus manuales de clase, o sea, porque Aristóteles cuando va a Atenas, regresa a Atenas, funda algo así similar a la Academia Platónica que se llama el Liceo. La obra de Aristóteles estuvo oculta durante mucho tiempo y se pierde con el incendio de la Biblioteca de Alejandría seguramente, y lo que se conserva, mucho de lo que se conserva se debe a una casualidad. Sila, el general romano del siglo III a.C., saquea Atenas. Y escucha que un soldado, un oficial del ejército romano, comentaba que un ateniense se negaba a entregarle un tesoro. Por supuesto, el romano, que era bastante, ¿no? Como hace Uma Thurman en Tiempos Violentos o en Pulp Fiction, creyó que era dinero, y lo que tenía era parte de la obra de Aristóteles. Sila escucha eso y se da cuenta, que no, porque no era una persona ignorante, y manda a Roma todo ese material que tenía este ateniense escondido. Por supuesto, el romano lo mató al pobre ateniense, y en el siglo II, creo, después de Cristo, un bibliotecario que se llama Andrónico de Rodas, en el intento de catalogar la obra de Aristóteles, coloca los rollos y pone los que corresponden a la física, o sea, todos los estudios que hace Aristóteles sobre los animales, los astros, la naturaleza. Y hay toda una serie de libros, recuerden que los libros son rollos, ¿no? Escritos en papiro. Y dice, bueno, estos textos que están aquí aparte, están más allá de los textos de física. Más allá, en griego se dice meta. Entonces, metafísica es el nombre que por casualidad, o por azar, o por una cuestión circunstancial, un bibliotecario le pone nombre a lo que es equivalente a la ontología, aquello que vimos con Parménides, ¿no? Aristóteles llamaba a lo que Andrónico llamó metafísica protefilosofía, filosofía primera, no primera en el orden cronológico o en el orden de una asociación, sino primera en el orden de la eminencia, o sea, primero en el orden de la jerarquía. A eso llamaba Aristóteles filosofía primera, y es lo que tenemos los textos de metafísica, entre otros. Bueno, paradójicamente también, Aristóteles regresa a Europa en el siglo XIII. Se conocían escritos de Aristóteles, pero no eran los escritos más importantes. Lo que el grueso de la obra de Aristóteles regresa, entre comillas, a Europa. ¿Y saben quiénes fueron los que regresaron a Aristóteles a Europa? ¿Saben?
En el siglo XIII después de Cristo, adivinen. No. Los árabes. Los árabes tenían una escuela de traducción en Toledo y otra en Damasco. Y ahí lo tradujeron primero, obviamente, al árabe y después se tradujo al latín. Y el que, digamos, absorbe todo el pensamiento aristotélico, obviamente, en una perspectiva cristiana, es Santo Tomás de Aquino. Pero anterior, San Alberto Magno, que fue su maestro, fue el primero que empezó a interesarse en el pensamiento aristotélico. Y después Santo Tomás hace una fusión entre cristianismo y filosofía aristotélica. El nombre que le daban los medievales a Aristóteles es el santo pagano. Bueno, así que tenemos toda esta bastante tortuosa historia de cómo nos llegó Aristóteles a nosotros. A diferencia de Platón, que tenemos toda su obra publicada. De Aristóteles se conservan lo que se llaman los escritos esotéricos. Pero esotéricos no quiere decir misterioso o mágico, sino que son los escritos para dentro, eso quiere decir esotérico, para dentro de su escuela. Y por eso a veces uno lee a Aristóteles y se da cuenta que no tiene el estilo elegante, el estilo artístico, literario, que sí tiene Platón, ¿no? Es más bien cortante, duro, porque, bueno, porque eran sus apuntes, no era algo que estaba preparado para ser escrito, ¿sí? Entonces de ahí tiene, aparte hay muchas manos en la obra de Aristóteles, hay muchos problemas de si verdaderamente, por ejemplo, en la Ética Nicomaquea, el libro 1 y el libro 10 corresponden a la misma época que el 2, que va del 2 al 9, hay muchísimas discusiones sobre Aristóteles, ¿no? Si no fue que algún discípulo introdujo algo, porque resulta, hay cosas que no cierran en Aristóteles. Pero más allá de eso, en lo central tenemos una clara visión de lo que fue la obra de Aristóteles y lo que es. La importancia que tiene Aristóteles, no solamente desde el punto de vista de una perspectiva religiosa, sino, y fundamentalmente hoy mismo, la ética aristotélica es un asunto, esperemos llegar, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a empezar. Bueno, todo esto más o menos lo hemos visto. Acá tenemos una cosa linda, ¿sí? Que no sé si lo conocen. ¿Conocen este cuadro? No es un cuadro. No. No. Bueno, esto es un fresco de Rafael que está en los museos vaticanos, que mide más de 7 metros de largo como por 5 de alto, es gigantesco. Esas dos figuras que ven en el centro, bueno, acá hay un error de Rafael, porque ustedes saben que los griegos no conocen el arco. ¿No? Cuando hay una construcción con un arco, griega no es romana. Entonces ahí hay, entre comillas, un error de Rafael en poner arcos. Ahí hay unos cuantos. Está Pitágoras en un costado, está Heráclito, está Diógenes. Bueno, hay un montón. Está también, Rafael también está en el cuadro. Pero lo importante son estos dos que están aquí en el centro, ¿no? Acá lo ven así. A ver, acá hay un video. El de la izquierda es Platón, ¿no? Sí. Acá hay una historia de Borges, que, bueno, se las leo, se lo ponen ven lo que yo estoy viendo, ¿no? En un programa de televisión, sí. A principios de los años 70, un muchacho un tanto intemperante, quizás ya cansado, por las elípticas, eruditas e irónicas respuestas del poeta, le pregunta con cierta insolencia: ¿qué piensa usted, Borges, de la juventud entonces?
Borges carraspea y con voz balbuceante dice: soy aristotélico, no platónico. Conozco jóvenes, unos buenos, otros malos. A la juventud no la conozco. Ahí tienen ustedes en una síntesis perfecta lo que significan Platón y Aristóteles. Casi podemos decir, como dice un escritor inglés, que en la vida de los hombres, o entre los hombres coexisten dos caracteres, donde hay algunos que son predominantemente aristotélicos o predominantemente platónicos. Pero si se fijan en la figura, el que representa a Platón en realidad es Leonardo da Vinci, o sea, a quien tomó de modelo para pintar a Platón Miguel Ángel, no, perdón, que Miguel Ángel, Rafael Sanzio, es a Leonardo da Vinci. Y fíjense hacia dónde tiene el dedito puesto, diciéndole a su discípulo, Aristóteles, que es el hombre más joven, diciéndole la verdad de las cosas reside en lo que está allá arriba, en el mundo de las ideas. Y Aristóteles como respondiéndole con la mano hacia abajo, diciéndole no, la verdad de las cosas está en la experiencia. Fíjense que Aristóteles tiene la ética en su mano izquierda y Platón tiene el Timeo en su mano izquierda, que es una obra importante. Bueno, si pueden, véanlo, es una obra extraordinaria, ¿no? Bueno, a ver qué dice acá de la obra de Aristóteles. Bueno, esto lo pueden leer ustedes, ¿sí? Es una obra incompleta, lo que hoy denominamos obras de Aristóteles constituye un conjunto de textos que el filósofo sin duda había escrito para sus cursos en el liceo. No fueron compuestos para ser publicados. Los textos correspondientes a los cursos de Aristóteles fueron editados en el año 80 antes de Cristo por Andrónico de Rodas, de quien casi nada se sabe. Bueno, después si tienen ganas y tiempo, no estaría mal, ¿eh? En el siglo II se traducía en Toledo a partir del árabe. Y Santo Tomás murió en 1274. Bien. Borges, parafraseando al escritor Coleridge, dice que todos nacemos platónicos o aristotélicos, señalando de esa manera la impronta que han dejado en Occidente la obra de estos dos filósofos. Bien, iniciemos el camino. A diferencia de Platón, en el pensamiento aristotélico no hay diálogos, sino textos que carecen de la maestría literaria de Platón. Han desaparecido por completo las narraciones míticas a las que recurría Platón. Es preciso notar que la obra de Aristóteles destinada a la publicación se perdió. Solo se conservan sus apuntes de clase. La obra de Aristóteles, a pesar de que se ha perdido el 70%, hay catálogos que indican 200 obras, es amplísima. Abarca todos los órdenes del saber, desde la lógica hasta la biología, desde la física a la metafísica. A ver qué dice la metafísica aquí. Bueno, acá está la historia de Andrónico de Rodas, ¿no? En el estante de lo que está después de la física. Vamos entonces a nuestro plancito. Este es el esquema. Voy a ver si tengo alguna nota. Creo que tengo muy pocas notas aquí. Bueno, aquí lo voy a explicar después. Si mejor en el momento en el que lleguemos. He aquí entonces las críticas de Aristóteles a Platón. Le dice Aristóteles a su maestro: innecesaria duplicación del ente. No hay ninguna razón en particular para partir el mundo en dos como lo hace Platón. Postular un orden ideal perfecto de ideas y un mundo espacio-temporal imperfecto que resulta ser una copia
Aristóteles dirá que esa división es innecesaria. No hay ninguna exigencia para hacer semejante división, ¿no? Vamos a ver cómo es que porque esto no es solamente una crítica, sino que Aristóteles propone otra cosa, ¿no? Luego, algo que va a tener en la cabeza a milenios del pensamiento filosófico. ¿Cómo es posible que las ideas, siendo inteligibles, inmutables, perfectas, incorpóreas, se comuniquen con las cosas? Habrán visto en esto que estudiamos cuando vimos el banquete que decíamos que algo es bello porque participa de la idea de lo bello. O un animal o una cosa, cuanto más perfectas son, es cuanto más cercanos están a la idea que las asiste. Aristóteles dice, maravilloso, pero explícame cómo, cuándo, dónde es que existe esa comunicación. De hecho, es cierto, Platón nunca explica cómo es que se da esa comunicación entre el orden de las ideas y el orden del espacio temporal. Esa es la segunda crítica. Y después, la tercera, que también es interesante, dice, ¿cómo es posible que algo inmóvil mueva? O sea, el orden de las ideas, nosotros ya sabemos, tienen el carácter de la inmutabilidad, y esa inmutabilidad deriva de su perfección. Si algo se mueve, si algo cambia, es porque no es perfecto, porque algo le falta. Entonces ahí tienen ustedes otra crítica donde Aristóteles dice, bueno, ¿cómo es posible que si el mundo espacio-temporal es una copia de las ideas, entonces hay que adjudicarle a las ideas una acción, que es la acción de crear el mundo? Platón, cuando, esto también lo sabemos, cuando tiene que explicar algo, recurre a mitos. Entonces, la creación del mundo se debe al demiurgo, ¿no? ¿Sabe? Algo vimos en las clases de Platón, o si no está en el texto, que hay un ser intermedio, un gran artesano, que teniendo la vista en las ideas, va creando el mundo. Y el mundo entonces resulta ser algo así como una copia. Después está la objeción del tercer hombre, esa la vamos a dejar porque no tiene mucho peso. Entonces ahí tenemos primero el discípulo, 20 años, de Platón, se libera del mundo platónico de la academia y establece una nueva doctrina. En el establecimiento de esa nueva doctrina, lo que hace es ejercer una crítica contra la doctrina de su maestro. Y le dice, en principio, estas tres cosas. ¿Por qué dividís en dos el mundo? ¿Cómo me explicás la idea de participación? ¿Y cómo explicás el movimiento? Y después lo del tercer hombre no es una argucia. En realidad no la pongo porque Platón, en un texto que se llama El Parménides, ya establece esa crítica. Esa crítica estaba en el rum, digamos, de la academia. Bueno, ahora vamos a ver en qué coinciden. Y lo que coinciden es fundamental. ¿Sí? Voy a leer. Ambos postulan que verdad la hay de lo universal. Es claro que esta afirmación muestra quién es el oponente, la sofística, en tanto una convicción de esta corriente de pensamiento dice que no es posible un conocimiento de lo universal. Recordar el escepticismo, relativismo y nihilismo que postula su relevante representante Gorgias. Es cierto también que lo universal en Platón es una dotación de conocimientos que viene en nosotros y reside en lo divino, el alma. Por el contrario, Aristóteles dirá, lo que está en el conocimiento estuvo primero en los sentidos. Esto es, somos un pizarrón en blanco en el que se inscribe la experiencia. Lo universal, lo verdadero, se gesta en nosotros.
porque hay en nuestra mente una función que Aristóteles llama el intelecto agente, que es capaz de abstraer de la experiencia lo esencial. Bueno, esto obviamente exige una serie de comentarios, ¿no? Comentarios que iremos haciendo, pero en principio digamos que hay una coincidencia fundamental entre Platón y Aristóteles. Verdad la hay de lo universal. O sea, no hay verdades de lo particular. Esto es fundamental. ¿Se acuerdan que alguna vez le habrán dicho no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, Sí, profe. no hay leyes para lo particular. Las leyes son de lo universal. O el conocimiento verdadero es de lo universal. Para Platón, nosotros ya sabemos que ese conocimiento pertenece a una instancia nuestra de carácter divina, que es el alma, y en ella, en el alma, está inscripta lo verdadero, o inscripto lo verdadero. Y el conocimiento consiste en desocultar, en descubrir. De ahí la palabra griega aletheia, ¿se acuerdan que quería decir desocultar? Aristóteles tiene una visión más moderna, más cercana a nuestras convicciones, que es todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos. Platón diría exactamente lo contrario. Diría, todo lo que está en los sentidos estuvo primero en la mente. ¿No? ¿Se dan cuenta de la diferencia o no? Sí. O sea, para Aristóteles, el fundamento del conocimiento es la experiencia. Ambos coinciden en que el conocimiento, si es conocimiento genuino, es conocimiento universal. En lo que difieren es en la génesis de ese conocimiento. Para Platón, el conocimiento ya está en nosotros, ya está inscrito en ese aspecto divino nuestro. En cambio, para Aristóteles, que no cree en un alma inmortal al estilo platónico, o sea, para Aristóteles no hay esto de la reencarnación. Si hay algo en nosotros de inmaterial, ese elemento inmaterial, que es lo que él llama el intelecto agente, no es de ninguna manera portador de nuestra propia historia. O sea, vieron que en Platón lo que transmigra es el alma con toda la historia. ¿Conocen eso, no? Sí, Sí. más o menos. Pero en Aristóteles no, cuando uno se muere, se muere. No hay una idea de una salvación o de una vida después de esta. Lo que sí puede ocurrir es que el intelecto agente, en tanto inmaterial, se quede como absorbido por Dios, ¿no? Porque en Aristóteles hay Dios, pero el Dios de Aristóteles no es un Dios creador, no es un Dios providente, no es un Dios que actúa, no es un Dios que tenga que ver con la historia, en fin, no es un Dios al que se le pueda rezar, ¿no? Bueno, pero acá tenemos entonces esta gran coincidencia, verdad lo hay de lo universal. La diferencia es cómo se gesta lo universal en nosotros. Y la fórmula más escueta para poder determinar cuál es el procedimiento que sigue Aristóteles para describir el conocimiento es aquello que está en la mente estuvo primero en los sentidos. Con esto quiero decir por qué Aristóteles tiene la manito hacia abajo en la escuela de Atenas. Está diciendo claramente a su maestro, estoy en discordancia contigo, oh maestro. La realidad, la verdad, no proviene de ningún mundo etéreo que está fuera de nuestros sentidos, sino que la única verdad consiste en aquello que podamos conocer desde la experiencia. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí. Profe. Como es usual, la filosofía se nutre. ¿Estamos bien acá? Sí. Bueno, vamos a ver el primer paso, ¿sí? Aquí yo me adelanto y después leo. Pensemos, bueno, se me está acabando el tiempo, pero voy a decir esto.
¿Dónde reside la verdad? Cuando nosotros pensamos en un sentido de la verdad, en un sentido fuerte, en un sentido eminente. Digamos, ¿dónde reside la verdad científica? ¿Dónde residen las verdades de la física? Les pregunto, ¿dónde están físicamente las leyes de la física? Pregunto, ¿eh? Surgen de experiencias. No, pero ¿dónde están físicamente? ¿Cómo están plasmadas las leyes? En este mundo. No me digas vaguedades. Mm, ¿Dónde están las leyes de la física? En los libros de física, ¿o no? Era un libro de física, claro. Claro. Sí. ¿Y bajo qué forma? Principios. No, en una oración, ¿no? Dice, Sí. claro, dice, Escrita. ley de la gravitación universal. La distancia o la atracción entre dos cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, ¿no? Ley de la gravitación universal. ¿Qué es eso? Una oración, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el lugar donde reside la verdad? Reside, llamémoslo juicios, proposiciones, oraciones, póngale el nombre que quieran, pero están estas estructuras que tienen, como ustedes saben, dos partes. ¿Cuáles son las dos partes en las que se divide una oración? Sujeto y predicado. Sujeto En y sujeto y predicado. predicado, claramente. Bueno, hasta ahí llegamos. Ahora, en un ratito volvemos, ¿sí? Bueno.